Cordial saludo, profesor Edwin Sousa y compañeros. Mi nombre es Arledi Hurtado y en el día de hoy pues quiero compartir con ustedes la metodología para elaborar tablas de retención documental. Las entidades del orden nacional como las gobernaciones, entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas y de las entidades privadas que cumplen funciones públicas como los municipios, distritos, han concebido según el marco normativo colombiano a las tablas de retención documental como ese instrumento archivístico a través del cual pues, se busca, de su implementación, buscamos que se garantice la protección de la información pública y del patrimonio documental. Ahora, es bueno conocer un poco más sobre las normas que hacen referencia a su implementación. Y en ese caso, pues encontramos la ley 594, partimos de la ley 594 de 2000. Recordemos que esta es la Ley General de Archivos y que en su artículo 24 hace mención de la obligatoriedad de tener tablas de retención documental para, para las entidades que ejercen, de las entidades públicas o entidades privadas que ejercen función pública. Encontramos también dos acuerdos. Voy a mencionar dos acuerdos. El acuerdo 042 de 2002, por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, y el acuerdo 039 del 2002, también por el cual se regulan el procedimiento para la elaboración, aplicación de las tablas de retención documental. No sin antes, pues me debo mencionar que te contamos ya con el acuerdo 004 de 2013, por el cual se establece en el artículo 13 la implementación de las tablas de retención documental, y también tenemos el acuerdo 005 de 2013, por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación, descripción de los archivos de las entidades públicas y privadas, y por ende pues tendrán como soporte, como ayuda la tabla de retención documental para estos procesos. Es básicamente la parte normativa con la que vamos a desarrollar o con la que vamos a ir desarrollando todos los pasos metodológicos para la elaboración de una tabla de retención documental. Después de analizar la parte normativa, surge una pregunta: ¿y qué son realmente las tablas de retención documental? Vemos que la ley, como tal, la ley 594, nos obliga a tener este instrumento archivístico. Pero, ¿qué son las tablas de retención documental? Las tablas de retención documental no son más que un listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a la cual se le asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo de los documentos, el ciclo vital del documento. Recordemos que el ciclo hace referencia al archivo de gestión, al archivo central y luego al archivo histórico. Beneficios de las tablas de retención documental: puedo mencionarte que, uno, facilitan el manejo de la información, contribuyen a la racionalización de la producción documental, permiten a la administración proporcionar un servicio eficaz y eficiente, facilitan el control y acceso de los documentos a través de los tiempos de retención que en ella quedan estipulados, garantiza la selección y la conservación de los documentos que tienen carácter permanente, regula la transferencia de los documentos en las diferentes fases del archivo. Recordemos que tenemos dos tipos de transferencia, primaria y secundaria, y estas quedan establecidas en las tablas de retención documental, y pues racionaliza los procesos administrativos. Esas serían las ventajas que nosotros podemos ver con respecto a la implementación de las tablas de retención documental.
Según el Acuerdo 004 de 2013, en su artículo 2, estipula que las tablas de retención documental se deben elaborar y aplicar tanto para la organización y disposición de los documentos físicos y electrónicos, de conformidad con lo establecido en el decreto 2609 del 2012. Cabe aclarar que este decreto, el 2609, se encuentra derogado por el decreto 1080 de 2015. También señala el acuerdo en su artículo 3 cómo debe estar conformado el equipo interdisciplinario, quien pues apoyará la elaboración de las tablas, y hace mención de que debemos contar con profesionales en las siguientes disciplinas, como es la archivística, la historia, el derecho, la administración pública, ingeniería industrial, entre otras. Por otra parte, el artículo número 4, habla de los cuadros de clasificación documental y los menciona como ese instrumento que necesitamos como soporte para la elaboración de las tablas. Estos serían los elementos básicos para la elaboración de las tablas de retención documental. Ahora bien, ¿qué debemos hacer para su elaboración, ya que conocemos su utilidad? La elaboración de las tablas de retención documental debe basarse en la estructura orgánico-funcional de la entidad productora. ¿Con qué fin? Con el fin de identificar las series y subseries documentales que se generan en la entidad, en las diferentes oficinas productoras. Los periodos de retención y disposición final de la documentación pues son fijados en las tablas de retención documental, y estos pueden ser establecidos por ley, por un reglamento, aún propuestos por los gestores de la documentación ante las instancias correspondientes. En todo caso, las tablas de retención documental deben estar acordes con las necesidades administrativas y las disposiciones legales. Una vez elaboradas las tablas, deben ser avaladas por el comité de archivo de cada entidad, aprobadas por las instancias correspondientes, y deberán difundirse en todas las dependencias, con guías explicativas a fin de facilitar su comprensión, aplicación y actualización. Quiero compartir con ustedes esos campos que hacen parte del formato de tabla de retención documental, y vemos, por ejemplo, entidad productora, ahí va el nombre de la entidad que debe colocarse completo. Oficina productora, pues el nombre de la entidad administrativa que conserva la documentación tramitada en el ejercicio de sus funciones. Hay una parte que corresponde a la hoja, al control de hoja, pues esta permite identificar cada hoja siguiendo un consecutivo para determinar el total de hojas utilizadas para la elaboración de la tabla de retención documental. Por otro lado, vemos unas columnas. La primera hace referencia al código, el código de serie y subseries, las dos primeras columnas, y esta indica el número de la serie y subserie de acuerdo con la descripción establecida en el cuadro de clasificación documental. Siguiente aparece el archivo de gestión, una columna denominada archivo de gestión, y aquí se determina el tiempo de permanencia de los expedientes y las unidades documentales en su fase administrativa. Seguido está archivo central, donde se determina el tiempo de permanencia de los expedientes documentales una vez cumplidos los valores primarios, y se determinan si tienen valores secundarios. Aparece otra columna que la conforman unas divisiones, y es disposición final. ¿Qué pasa en la disposición final? Pues nosotros determinamos a través de unos campos que son
CT, que hace referencia a conservación total, y establece que el expediente se conserva permanentemente. Tenemos otro campo que es la E, hace referencia a la eliminación, y no es más que la destrucción de los documentos que hayan perdido su valor administrativo o que, bueno, que ya no tengan ni valor primario ni valor secundario. Por otro lado encontramos la microfilmación, que es el proceso que se realiza en los expedientes para conservar o preservar la información por más tiempo. También quiero aclarar aquí que últimamente pues estamos trabajando también con la I de imagen o con la D de digitalización, que es un procedimiento también que nos permite conservar y preservar la documentación. Por último, vemos el campo de la S, que hace referencia a la selección, y esta indica la disposición que va a tener el expediente, y de aquí pues se toma, ya sea parcialmente, se toma un porcentaje que se establece, una muestra, ¿sí?, del expediente, que será conservado en su totalidad. Por último, encontramos un campo que se llama procedimientos, y aquí deben aparecer asignados los procesos aplicados a la modalidad que se seleccionó, ya sea muestreo, microfilmación, digitalización, eliminación o conservación total. Al final del documento, pues deben estar las firmas de los jefes o directores de la dependencia y la fecha de aprobación de las tablas de retención documental. Entonces, básicamente, los campos con los que cuentan. En algunas organizaciones se le asignan otros campos y tenemos la libertad de esto, pero básicamente los campos fundamentales son estos. Bueno, sigamos entonces con los 5 pasos para la elaboración de una tabla de retención documental. El primer paso es compilar la información institucional, es decir, las disposiciones legales sobre la creación, cambios de estructura organizacional, organigramas vigentes, resoluciones, actos administrativos, donde pues hable de la creación de los grupos de trabajo, manuales de funciones, manuales de procedimiento, para que simultáneamente se puedan ir revisando los mapas de proceso, los listados maestros de formatos, listados maestros de registro, listados maestros de documentos, todo esto con el propósito de compilar la información institucional. Trabajamos de la mano con el departamento, con el área de gestión de la calidad, pues gestión documental trabaja con gestión de la calidad para establecer, pues, para que queden en las tablas de retención documental los códigos o nombres de cada uno de los procesos y procedimientos que estarán ligados al código de la serie y subserie documental. Como segundo paso para la elaboración está la revisión de los manuales de función y procedimiento. Pues les había dicho que la primera parte de compilación, de búsqueda de la información, en este paso nosotros debemos definir a cuáles unidades administrativas se les deberá elaborar la tabla de retención documental y lograr una correcta construcción de las series y subseries. Es necesario tener los actos administrativos, definir las funciones. En este punto es importante registrar el código o nombre del proceso y del procedimiento con el cual quedarían pues, las series documentales, las series y subseries. Existe un tercer paso que es aplicar una encuesta de estudio de unidad documental. Bueno, es importante aclarar que este instrumento de análisis documental es surtido con la caracterización documental y se hace en cada una de las unidades documentales.
se extrae el mayor número de información posible. Luego tenemos un cuarto paso, que es analizar la información recolectada con el propósito de obtener la propuesta de tabla de retención documental. Se debe realizar un análisis objetivo, exhaustivo de la información compilada durante los pasos anteriores. Y el quinto paso pues es la estructuración de la tabla de retención documental en el formato establecido, el que previamente tuve la oportunidad de explicar cada uno de los campos, y ahí se registran las series y las subseries definidas ya en el cuadro de clasificación documental, extraídas del instrumento elaborado como es la encuesta, previamente analizado los manuales de funciones, el procedimiento, y luego, pues se establece ahí los tiempos de retención, tanto en el archivo de gestión como en el archivo central, y las disposiciones finales, aprobadas previamente por la subdirección del sistema de archivos o aprobadas por el comité, en este caso, perdón, el comité de archivos. Y es importante que en la tabla de retención documental queden establecidos los procedimientos cuando se tome la decisión de efectuar alguna de los ítems relacionados en la disposición final del documento. Tenemos, por otro lado, la aprobación y la firma de las tablas de retención documental. En este paso, pues las tablas de retención documental se podrá elaborar de manera integral para toda la entidad o de manera individual o gradual por cada dependencia. En cualquiera de los casos deberán ser aprobadas por el Comité de Desarrollo Administrativo si se trata de entidades del orden nacional, o del Comité de Archivo para las entidades de orden territorial o entidades de otras naturalezas, aquellas que son autónomas, las que tienen autonomía especial o constitucional. Se entenderá también pues que no tendrán valor legal las tablas de retención documental que no cumplan con lo señalado en el artículo 3 del Acuerdo 004 del 2013, donde recuerden que hablamos del equipo interdisciplinario necesario para su elaboración, donde mencionábamos que teníamos que tener profesionales de disciplinas como la archivística, el derecho, historiadores, ¿ok? Y por tanto no podrán ser aplicadas. La entidad que haya omitido este requisito de idoneidad será sancionada conforme a lo establecido ya en el decreto 106 de 2015. Por otro lado, pues las tablas también deberán ser suscritas por las personas mencionadas en el artículo 7 del Acuerdo 004 de 2013. ¿Quiénes la suscriben? Pues recordemos que lo hace el secretario general o el funcionario administrativo de igual o superior jerarquía, y el responsable también del área de archivo o de gestión documental de la respectiva entidad. Esto va acompañado de copia del acta firmada por quienes participaron en el Comité de Desarrollo Administrativo o Comité de Archivo que aprobó su adopción, para pues respaldar la validez de este documento. De igual forma, su implementación solo podrá llevarse a cabo una vez establecido el acto administrativo y cumplido el proceso de convalidación, o cuando se hayan presentado silencio administrativo positivo. Recordemos que los consejos territoriales de archivo también son responsables de convalidarlas sin que excedan pues 90 días desde su recepción, y si exceden, pues sin haber, es importante que los consejos territoriales se pronuncien antes de los 90 días. Existe un grupo de inspección y vigilancia del Archivo General de la Nación, así como los organismos de control, que complementarían la función del Archivo General de la Nación en realizar los procesos de control o auditoría de las entidades obligadas a cumplir la normatividad archivística. Revisarán en las visitas de auditoría el cumplimiento tanto del Acuerdo 004-2013
13, donde se establece pues la obligación de contar con las tablas de retención documental. Para no olvidar, tenemos también el acuerdo 004, en su artículo 9, la publicación de las tablas. Y esta debe hacerse en la respectiva página web de las entidades públicas y mantenerse en dichos sitios web permanentemente. La publicación también incluye los documentos señalados en el artículo 5, como son los cuadros de clasificación documental. Lo otro que señala también el acuerdo en su artículo 14 es la actualización. Las tablas de retención documental deberán actualizarse en los siguientes casos. Primero, cuando existan cambios en la estructura orgánico-funcional de la entidad. Segundo, cuando existan cambios en las funciones o cuando la entidad sufra procesos de supresión, fusión o liquidación. También cuando se produzcan cambios en el marco normativo del país, cuando se transformen los tipos documentales físicos a electrónicos, cuando se generen nuevas series documentales y tipos documentales, o cuando se hagan cambios en los criterios de valoración, soportes documentales y procedimientos que afecten la producción de los documentos. Bueno, realmente ha sido un placer compartir con ustedes la metodología necesaria para la elaboración de tablas de retención documental. Les recuerdo que los acompañó Arledis Hurtado y que espero haber despejado cualquier tipo de dudas. Y bueno, muchas gracias.